Hola, vamos a resolver el siguiente problema de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Chiapas, etapa estatal. ¿Cuál es el divisor primo más chico del número 2 a la 12 más 3 a la 13 más 4 a la 14? Este problema se usó en el nivel 3 y también se utilizó en el nivel 4. Aquí, como primera etapa, vamos a entender lo que se trata del problema. Aquí empezamos con esto porque no siempre es fácil entender esos problemas a la primera. Y vamos a explicar de qué se trata. Lo primero es que necesitamos conocer cuáles son los primos más chicos. El 2, el 3, el 5, el 7. Estos son los primos más pequeños. Y para resolver este problema podríamos hacer algunas divisiones. Por ejemplo, esta. Podríamos calcular este número y luego dividir entre 2 y lo que queremos ver es si aquí nos va a sobrar un 0. Si sobra 0 quiere decir que es divisor. Si no, si aquí no sobra 0, tendríamos que dividir entre 3 y ver si aquí sobra 0. Si no, tendremos que hacer la otra división entre el siguiente primo. Estamos buscando el primo más chico que divida el número. Entonces, vamos buscando uno por uno. Si tenemos suerte, lo vamos a encontrar rápido, porque podríamos llegar hasta dividir entre 7 y si aquí no sobra 0, tendríamos que hacer la siguiente división, que sería entre 11. Nos pasamos a la etapa 2, que es elaborar una estrategia. Lo que vamos a utilizar aquí, vamos a ver cómo se hace de forma más rápida, porque si hacemos la cuenta de calcular esto, nos podría llevar mucho tiempo. Entonces vamos a buscar una manera más rápida de hacerlo. Y la manera nos da la teoría de congruencias. Es lo que vamos a ver cómo se utiliza. Nos vamos a la etapa 3, ejecutando la estrategia. Entonces vamos a ver cómo se utiliza la teoría de congruencias. Entonces vamos a empezar. Tenemos el número. Este número lo dividimos entre 2 y si nos da 0, ya terminamos. ¿Cómo le haríamos? Lo que podemos observar aquí, cuando dividimos un número par entre 2, sabemos que sobra 0. Y un número impar, cuando se divide entre 2, sobra 1. Y usando la teoría de congruencias, tendríamos que los números pares son iguales o son congruentes al número 0. Y los números impares son iguales o congruentes al 1. Quiere decir que utilizando teoría de congruencias, utilizando lo que se conoce como módulo 2, aquí estamos módulo 2 porque estamos dividiendo entre 2. Solamente tenemos dos tipos de números, el 0 o el 1. Utilizando eso, entonces, aquí lo que podemos hacer, podemos sustituir, como el 2 es un número par, se puede sustituir por 0. Entonces aquí nos queda congruente. Y esta palabra congruente también se utiliza para triángulos congruentes. Ahora el 3 es impar, es congruente con 1. Entonces en lugar de usar el 3 usamos el 1. Y en el caso del 4, el 4 es congruente con 0. Entonces nos queda una cuenta bastante más fácil. Nos queda 0 a la 12, más 1 a la 13, más 0 a la 14, es congruente con 0, más 1, más 0. Y aquí la cuenta nos da que es 1. Con eso estaríamos viendo que este número al dividirlo entre 2 nos va a sobrar 1. Y de esta forma se está usando la teoría de congruencias para darnos cuenta que este número al dividirlo entre 2 va a sobrar 1. Quiere decir que no es divisor. Tenemos que hacer la siguiente división. Aquí podemos decir que este número no es divisible entre 2. Entonces, tenemos que hacer la siguiente división, que sería dividir entre 3. Y vamos a ver cómo utilizamos la teoría de congruencias en este caso. En la teoría de congruencias nos damos cuenta que el 3 es congruente a 0. Esto podemos verlo porque sobra
sobra 0 cuando dividimos entre 3. 3 entre 3. Lo podemos poner 3 entre 3. Nos toca 1, sobra 0. ¿Qué pasa con el 4? El 4 podemos decir que es congruente a 1. ¿Por qué? Tenemos aquí el 4, lo dividimos entre 3 y nos sobra 1. Pues aquí ya nos dimos cuenta que el 0 es muy conveniente utilizar el 0. Por ejemplo, aquí nos va a quedar 0 a la 13. También es muy conveniente utilizar el 1, porque nos quedaría 1 a la 14. El detalle estaría con el 2. Pero aquí podemos darnos cuenta que el 2 es congruente a menos 1. Y podemos dar una explicación. Lo que se hace para saber si dos números son congruentes, aquí queremos saber si el 2 y el menos 1 son congruentes. Para saberlo se realiza esta resta. Hacemos la resta y nos da 3, y es un múltiplo de 3, quiere decir que son congruentes. Y aquí el menos 1 es muy importante porque el menos 1, aquí vamos a hacer la sustitución, menos 1 a la 12, es muy fácil de realizar también. Otra forma de verlo sería lo siguiente. Aquí nos dimos cuenta que el 3 y el 0 son congruentes, el 4 y el 1 también son congruentes. Por medio de una división también nos podemos dar cuenta. Por ejemplo, tenemos el 2, lo queremos dividir entre 3. Y aquí como cociente vamos a utilizar, aquí el cociente va a ser 1. 3 por 1, 3. Hacemos la resta y nos da menos 1. Con esto nos podemos dar cuenta que 2 y menos 1 son congruentes, realizando la división y viendo el residuo. Entonces seguimos haciendo la cuenta. Aquí hacemos la cuentita. Entonces nos damos cuenta que el 2, en lugar de utilizar el 2, utilizamos el menos 1 porque son congruentes. El 3 cambia, lo sustituimos por el 0 y el 4 se sustituye. El 4 se sustituye por 1. Y ya nos quedan muy fácil las cuentas. Menos 1 a la 12 es 1. 0 a la 13 es 0. 1 a la 14 es 1. Y aquí sumando 1 más 0 más 1 nos queda 2. Es congruente con 2. Y estaríamos demostrando que este número, cuando se divide entre 3, sobra 2. Quiere decir que no es divisible. Por lo tanto, el número no es divisible entre 3. Y tendríamos que hacer la siguiente división. Estamos buscando el primo más chico. La siguiente división sería dividir entre 5. Cuando dividimos entre 5 sabemos que sobra 0, 1, 2, 3 o 4. Y aquí podemos hablar de la definición, qué significa esto de congruente. Aquí está la definición, de hecho es muy fácil. A es congruente con B, módulo n, si la resta, aquí tomamos la diferencia, si la resta de los numeritos es un múltiplo de n. La definición es bastante sencilla en realidad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, ¿qué podríamos hacer para usar la teoría de congruencias en este caso? Por ejemplo, aquí tenemos que trabajar un poco más. Este 2 a la 12, nos damos cuenta que es 2 al cuadrado elevado a la 6. Y esto es igual a 4 a la 6. Pero ¿por qué utilicé esto? ¿Por qué estoy haciendo estas cuentas? ¿Por qué me conviene escribir 4 a la 6 en lugar de 2 a la 12? Porque aquí, en teoría de congruencias, el 4 y el menos 1 son congruentes. Y me conviene utilizar más el menos 1. Porque aquí me queda menos 1 a la 6 es congruente con 1 módulo 5. Y aquí ponemos la explicación. 4 y menos 1 van a ser congruentes porque si yo hago la resta me da 5, que es múltiplo de 5. Entonces nos estamos dando cuenta que este número, de manera muy rápida, este número lo estamos dividiendo entre 5 y nos estamos dando cuenta que sobra 1. Entonces con esta teoría es muy fácil calcular los residuos. Lo siguiente es ver este número 3 a la 13, lo vamos a dividir entre 5 y vamos a ver cuánto nos sobra. Para eso también tenemos que hacer un trabajo previo. Que aquí 3 a la 13 lo escribimos como 3 a la 12 por 3. Y el 3 a la 12 lo podemos escribir como 9 a la 6. Aquí vemos los pasos. 9 a la 6 por 3. Porque este 9 resulta que es congruente con menos 1 en módulo 5. Y aquí lo podemos justificar, podemos dar la explicación de por qué.
Porque 9 menos 1, la diferencia es 10, que es múltiplo de 5. Y eso ya nos permite calcular más rápidamente lo que es lo que sobra. En este caso nos va a sobrar 3. Estamos demostrando que este número 3 a la 13 sobra 3 cuando lo dividimos entre 5. Ahora este va a ser más fácil, 4 a la 14, porque ya nos dimos cuenta que 4 y menos 1 son congruentes en módulo 5. Entonces aquí nos va a quedar menos 1 a la 14 congruente con 1, módulo 5. Quiere decir que este número, si lo dividimos entre 5, nos va a sobrar 1. Entonces, ¿qué podemos hacer? Este 2 a la 12 ya vimos que deja residuo 1. 3 a la 13, cuando lo dividimos entre 5, sobra 3. Y nos dimos cuenta que este 4 a la 14 es congruente con 1, módulo 5. Y aquí haciendo la suma, 1 más 3 más 1 es 5, pero 5 es congruente con 0 en módulo 5. Aquí todos los que son múltiplos de 5 en esta teoría de congruencia van a ser 0, pero utilizando el módulo 5. Y con esto ya podemos concluir, ya terminamos, que el divisor primo más chico, aquí falta poner el divisor primo más chico que divida este es 5. Y bueno, como etapa número 4 para resolución de problemas, está de examinar la solución obtenida. Entonces, para analizar la solución que obtuvimos, ¿qué tenemos que hacer? Hay que revisar que hicimos bien las cuentas, hay que revisar que todos nuestros razonamientos estaban bien. Y la otra es buscar otra solución. Y aquí aprovechando que tenemos tecnología, podemos hacer las cuentas. 2 a la 12 es 4096. Este número todavía es pequeño, pero por ejemplo 3 a la 13 ya es 1.000.000, entonces lleva tiempo. Lleva tiempo calcular esto, y el otro lleva mucho más tiempo, 4 a la 14, porque este número son 268 millones. Y luego tendríamos que realizar la suma, aquí está la suma, y nos damos cuenta que efectivamente es impar. Si lo dividimos entre 2, vamos a ver que nos va a sobrar 1 por la última cifra. También nos damos cuenta que termina en 5, quiere decir que es múltiplo de 5, eso lo comprueba acá. Y faltaría el 3, queremos ver que cuando lo dividimos entre 3 sobra 2. Aquí hay una estrategia que podemos utilizar, por ejemplo aquí 2 más 7 es 9, es múltiplo de 3, lo podemos ignorar, ignoramos los ceros. También el 3 es múltiplo de 3, lo ignoramos. Aquí este 3, múltiplo de 3, lo ignoramos. Y aquí 7 más 8 es 15, es múltiplo de 3, lo ignoramos. Y nos quedamos con el 5. Este 5 lo dividimos entre 3, nos va a sobrar 2. Y con esto podemos afirmar que este número, cuando lo dividimos entre 3, sobra 2. Ya con esto vemos otra forma de resolverlo, pero claro, aquí utilizamos una calculadora, ¿no?